Hay lugares que concentran historias de poder y de caída, propiedades donde las dinastías criminales construyen sus dominios y donde eventualmente esas mismas dinastías enfrentan el colapso de todo lo que habían construido. La comunidad de San Antonio de Morales, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, es uno de esos lugares, la tierra donde nació José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, fundador del cártel Santa Rosa de Lima, y donde años después de su captura, su hijo Luis Antonio Yepes Cervantes, conocido como el Monedas o el Marrito, fue detenido el 7 de enero de 2024, desatando una ola de violencia que incluyó la quema de vehículos, bloqueos carreteros y la muerte de un bombero que acudía a sofocar los incendios provocados por sicarios que intentaban crear caos para facilitar la fuga de su líder. La captura del heredero del imperio guachicolero, en la misma región donde su padre había construido su dominio, representaba un golpe simbólico que iba más allá de la simple detención de un objetivo criminal. Los caminos de terracería que serpentean por las comunidades rurales de Juventino Rosas son testigos silenciosos de historias que combinan la vida campesina tradicional con las dinámicas del crimen organizado que ha transformado esta región de Guanajuato. Estos caminos, que conectan ranchos ganaderos con parcelas agrícolas y con los ductos de Pemex que atraviesan el territorio, han sido escenarios de operaciones de huachicoleo, de enfrentamientos entre sicarios y autoridades, y de capturas que han marcado la historia del cártel Santa Rosa de Lima. La detención de El Monedas en uno de estos caminos representaba la continuación de patrones que se habían repetido desde que su padre comenzó a construir su imperio criminal en estas mismas tierras. La geografía de la región Laja-Bajío ha sido tanto bendición como maldición para las comunidades que la habitan. Bendición, porque los suelos fértiles y el acceso al agua permiten actividades agrícolas y ganaderas que han sustentado a familias durante generaciones. Maldición, porque esa misma geografía incluye los ductos de Pemex que transportan millones de litros de combustible y que han atraído a organizaciones criminales que ven en ellos una fuente de riqueza ilícita. El Marro entendió esta geografía mejor que nadie, construyendo una red de operaciones que aprovechaba cada elemento del terreno para maximizar las ganancias del huachicoleo. Las comunidades de San Antonio de Morales, Franco Tavera y otras localidades cercanas han vivido durante años bajo la sombra del poder que la familia Yepes ejercía. Hay vecinos que fueron reclutados como halcones, vigilantes que reportaban movimientos de autoridades y que alertaban cuando era necesario activar protocolos de seguridad. Hay familias que proporcionaban servicios logísticos al cártel, desde el almacenamiento de vehículos hasta la preparación de alimentos para sicarios. Y hay quienes simplemente guardaban silencio, conscientes de que hablar sobre lo que veían podía tener consecuencias fatales. Mi nombre quedará en el anonimato, pero mi historia comienza años antes de esta captura, cuando fui incorporado a estructuras que me permitieron conocer desde adentro cómo funcionaba el cártel Santa Rosa de Lima durante los años de su apogeo bajo el liderazgo de El Marro. Durante ese tiempo, fui testigo de cómo la familia Yepes construyó un imperio basado en el robo de combustible, la extorsión y el secuestro, operaciones que generaban millones de pesos y que les permitían controlar extensas zonas del estado de Guanajuato, mientras enfrentaban al cártel Jalisco Nueva Generación en una guerra que convirtió al estado en uno de los más violentos de México. Santa Cruz de Juventino Rosas es un municipio del estado de Guanajuato, ubicado en la región conocida como Laja-Bajío, un territorio que durante años fue el corazón de las operaciones del cártel Santa Rosa de Lima. La comunidad de San Antonio de Morales, donde nació El Marro y donde eventualmente su hijo sería capturado, es un pueblo rural que se convirtió en símbolo del poder que la familia Yepes ejercía sobre la región. Desde aquí se coordinaban operaciones de huachicoleo que extraían combustible de los ductos de Pemex que atraviesan la zona, un negocio que en sus mejores momentos generaba ganancias que rivalizaban con las del narcotráfico tradicional. El cártel Santa Rosa de Lima fue fundado alrededor de 2014 por José Antonio Yepes Ortiz,
un hombre que había comenzado su carrera criminal en el robo a autotransporte y en el trasiego de drogas antes de descubrir el potencial del robo de combustible. El huachicoleo, como se conoce popularmente al robo de hidrocarburos, aprovechaba la extensa red de ductos que Pemex había construido a través de Guanajuato, infraestructura que era vulnerable a tomas clandestinas que podían extraer miles de litros de gasolina y diésel para su venta en el mercado negro. El Marro organizó estas operaciones con una eficiencia que transformó lo que había sido una actividad dispersa en un negocio coordinado que controlaba desde la extracción hasta la distribución. El proceso de robo de combustible requería conocimientos técnicos y logísticos que el cártel desarrolló a lo largo de años de operación. Primero estaba la identificación de los puntos vulnerables en los ductos, ubicaciones donde la infraestructura podía ser intervenida con mínimo riesgo de detección. Después venía la instalación de las tomas clandestinas, operaciones nocturnas donde equipos especializados perforaban los ductos e instalaban válvulas que permitían extraer el combustible de manera controlada. Finalmente, estaba la logística de distribución, el movimiento del combustible robado hacia bodegas de almacenamiento y después hacia los compradores finales, frecuentemente gasolineras que participaban en el negocio o consumidores directos que buscaban combustible a precios reducidos. Las ganancias del huachicoleo eran extraordinarias porque los costos de operación eran mínimos comparados con el valor del producto robado. El combustible que fluía por los ductos de Pemex ya había sido refinado y transportado a costa del Estado mexicano. Los huachicoleros simplemente lo desviaban hacia sus propias redes de distribución, capturando el valor total del producto sin haber invertido en su producción. En los mejores momentos del negocio, el cártel Santa Rosa de Lima extraía cientos de miles de litros diarios, ganancias que financiaban la expansión de sus operaciones hacia otros delitos como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. La lucha del gobierno mexicano contra el huachicoleo se intensificó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien declaró una guerra contra el robo de combustible que incluyó el cierre temporal de ductos y el despliegue de fuerzas militares para vigilar la infraestructura de Pemex. Esta ofensiva afectó significativamente las operaciones del cártel Santa Rosa de Lima, reduciendo las ganancias del huachicoleo y forzando a la organización a diversificar sus fuentes de ingresos hacia actividades que generaban mayores riesgos, pero que también producían efectivo cuando el combustible dejó de fluir tan libremente como antes. La captura de El Marro, el 2 de agosto de 2020, en la comunidad de Franco Tavera, también en Juventino Rosas, representó el final de una era, pero no el fin del cártel que había construido. El operativo que resultó en su detención involucró a fuerzas federales, estatales, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, un despliegue masivo que reflejaba la prioridad que las autoridades habían asignado a su captura. Durante el operativo, también se rescató a una empresaria de Apaseo El Alto, que el Marro mantenía secuestrada, evidencia de que sus actividades criminales se habían diversificado más allá del huachicoleo hacia delitos que generaban ingresos adicionales. Después de la captura de El Marro, el cártel Santa Rosa de Lima continuó operando bajo el liderazgo de subordinados que intentaron mantener las estructuras que su fundador había construido. Adán Ochoa, conocido como El Azul o el Comandante Azul, asumió temporalmente el control antes de ser también capturado y eventualmente sentenciado a 29 años de prisión. La familia Yepes, sin embargo, mantuvo influencia sobre la organización, con los hijos y hermanos de El Marro, ocupando posiciones que les permitían continuar participando en las operaciones aunque su patriarca estuviera recluido en el Altiplano, la prisión de máxima seguridad donde México mantiene a sus criminales más peligrosos. La transición del liderazgo, después de la captura de El Marro, reveló las fortalezas y las debilidades de la estructura que había construido. Por un lado, la organización demostró capacidad de supervivencia. Las células continuaron operando. Los negocios siguieron funcionando, aunque a escala reducida, y la capacidad de proyectar violencia permaneció intacta, como lo demostrarían los narcobloqueos que seguirían a capturas futuras. Por otro lado,
La pérdida del líder fundador creó fisuras. Había disputas sobre quién debía asumir el control, desconfianzas entre diferentes facciones de la organización y una reducción general de la cohesión que había caracterizado al cártel durante los años de liderazgo de El Marro. El video que circuló después de la captura de El Marro, donde un sujeto que se identificó como el Comandante Azul prometía que el cártel Santa Rosa de Lima seguiría operando y que no permitiría las operaciones del CJNG en Guanajuato, reflejaba los esfuerzos por mantener la moral de la organización y por comunicar a aliados y enemigos que la captura del líder no significaba el fin del grupo. Estas declaraciones públicas, frecuentemente transmitidas a través de videos distribuidos en redes sociales, son parte de las estrategias de comunicación que los cárteles mexicanos han desarrollado para proyectar poder y para reclutar nuevos miembros. Los documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fueron filtrados por el colectivo hacktivista Guacamaya, confirmaron lo que muchos sospechaban, que El Marro continuaba ejerciendo influencia sobre el cártel desde su celda en el altiplano. A través de comunicaciones con familiares y con subordinados leales, el fundador del cártel supuestamente seguía participando en decisiones estratégicas y proporcionando orientación a quienes operaban en su nombre. Esta capacidad de proyectar poder desde prisión es un fenómeno documentado en el crimen organizado mexicano, donde las cárceles frecuentemente funcionan más como centros de operaciones que como espacios de rehabilitación. Luis Antonio Yepes Cervantes, el Monedas, o el Marrito, emergió como una figura central en los esfuerzos de la familia por mantener el control del cártel después de la captura de su padre. Con apenas 22 años al momento de su detención, representaba la siguiente generación del liderazgo criminal, un heredero que había crecido observando cómo su padre construía y operaba un imperio, y que ahora intentaba mantenerlo funcionando. Las autoridades lo identificaron como uno de los altos mandos de la organización, una posición que reflejaba tanto su linaje como su participación activa en las operaciones del grupo. La detención de El Monedas. El 7 de enero de 2024 ocurrió durante patrullajes de vigilancia que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban en la comunidad de San Antonio de Morales. Según los reportes oficiales, los uniformados fueron atacados a balazos por un comando armado que viajaba a bordo de una camioneta, desatando un enfrentamiento que resultó en la captura de 3 individuos, incluyendo al hijo de El Marro. Junto con él, fueron detenidos Giovanni N. y Cristian N., 2 jóvenes de 18 años identificados como miembros del cártel Santa Rosa de Lima. La reacción del cártel a la captura de El Monedas fue inmediata y violenta. En los municipios de Celaya, Villagrán y Juventino Rosas, sicarios comenzaron a quemar vehículos y a colocar ponchallantas en las carreteras, tácticas diseñadas para crear caos que dificultara las operaciones de las fuerzas de seguridad y que potencialmente permitiera un intento de rescate. Estos narcobloqueos, como se conoce a esta modalidad de violencia, han sido utilizados repetidamente por el crimen organizado en Guanajuato y en otros estados para responder a capturas de líderes y para demostrar que su capacidad de proyectar violencia permanece intacta. Durante los disturbios que siguieron a la captura de El Monedas, el bombero Felipe Jiménez Sánchez perdió la vida cuando acudía a sofocar uno de los incendios provocados por los sicarios. Los atacantes le dispararon cuando intentaba cumplir con su deber, un asesinato que ilustró la brutalidad del cártel y su disposición para atacar a cualquiera que interfiriera con sus operaciones, incluyendo a servidores públicos, cuya única función era proteger a la comunidad de los daños que los propios criminales causaban. La muerte de Jiménez Sánchez añadió una dimensión trágica a los eventos del día. La táctica de los narcobloqueos tiene una historia en Guanajuato que precede incluso a la formación del cártel Santa Rosa de Lima. Cuando las autoridades intentaban capturar a El Marro en los años previos a su detención final, sus seguidores respondían quemando vehículos y bloqueando carreteras para dificultar los operativos y para crear condiciones que permitieran la fuga del líder. En algunas ocasiones estas tácticas fueron exitosas,
permitiendo que el marro escapara de cercos que parecían inexpugnables. Con el tiempo, la organización perfeccionó estas respuestas, desarrollando protocolos que podían activarse rápidamente cuando las circunstancias lo requerían. Los narcobloqueos tienen múltiples propósitos más allá de simplemente dificultar la persecución de fugitivos. Demuestran la capacidad del cártel para proyectar poder sobre el territorio, enviando mensajes a las autoridades sobre los costos de enfrentarlos. Generan miedo en la población civil, reforzando el control psicológico que la organización ejerce sobre las comunidades. Y proporcionan cobertura para otras actividades que pueden estar ocurriendo simultáneamente, distrayendo a las fuerzas de seguridad mientras el cártel ejecuta operaciones en otros lugares. La Fiscalía General de Guanajuato, en coordinación con la Fiscalía General de la República, inició las investigaciones por los incidentes del 7 de enero, incluyendo el homicidio del bombero Felipe Jiménez Sánchez. La FGR asumió competencia sobre los delitos de portación de armas y cartuchos, así como los delitos contra la salud, mientras que las autoridades estatales investigaban los bloqueos y las quemas de vehículos. Esta división de competencias entre autoridades federales y estatales es común en casos que involucran al crimen organizado, aunque frecuentemente genera complicaciones de coordinación que pueden afectar la efectividad de las investigaciones. Las familias de las víctimas de la violencia del 7 de enero enfrentaron un duelo complicado por las circunstancias de las muertes. El bombero Jiménez Sánchez dejó atrás a familiares que debían procesar no solo la pérdida, sino también la brutalidad de un asesinato que ocurrió mientras él intentaba proteger a su comunidad. Los propietarios de los vehículos quemados perdieron patrimonio que en muchos casos representaba años de trabajo y ahorro, y las comunidades en general experimentaron el trauma de presenciar violencia que recordaba que el control del cártel sobre el territorio permanecía intacto a pesar de las capturas que las autoridades anunciaban. La ubicación donde el Monedas fue capturado, un camino de terracería que conduce a la comunidad de San Antonio de Maravillas, a un costado de la carretera federal Celaya Juventino Rosas, representaba territorio que la familia Yepes consideraba suyo. Que la captura ocurriera en la misma región donde el marro había nacido y donde había construido su imperio era un recordatorio de que las autoridades habían penetrado hasta el corazón de lo que alguna vez fue un santuario criminal. Para quienes conocíamos las dinámicas de la zona, esta captura en territorio propio tenía un significado simbólico que iba más allá de la simple detención de un individuo. El proceso judicial que siguió a la captura de El Monedas tomó giros que ilustran las complejidades del sistema de justicia mexicano. Fue vinculado a proceso el 16 de enero de 2024 por los delitos que se le imputaban, pero apenas 5 meses después, el 18 de junio, la jueza de distrito María del Refugio Castañeda Guillén, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, ordenó su liberación inmediata bajo la imposición de medidas cautelares. Entre las condiciones para su libertad estaban la presentación periódica ante la autoridad, no acercarse a los policías que lo capturaron y no salir del país. La liberación de El Monedas generó controversia y fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina. Las autoridades del Gabinete de Seguridad explicaron que la decisión judicial que ordenó la liberación fue cumplida, aunque la directora del Centro Federal de Readaptación Social, número 12, en Guanajuato, fue multada por tardar en ejecutar la orden. Este episodio ilustraba las tensiones entre el trabajo de las fuerzas de seguridad para capturar a líderes criminales y las resoluciones judiciales que frecuentemente resultan en liberaciones que parecen contradecir los esfuerzos de combate al crimen organizado. Mi conocimiento de las operaciones del cártel Santa Rosa de Lima proviene de años de cercanía con estructuras que operaban en la región. He visto cómo se organizaban las tomas clandestinas de combustible, operaciones nocturnas, donde equipos especializados perforaban los ductos de Pemex para extraer gasolina y diésel, que después era almacenado en propiedades controladas por el cártel.
He visto las bodegas donde se guardaban los vehículos robados, los lugares donde se procesaba el combustible para su distribución y las casas de seguridad donde se retenía a las víctimas de secuestro mientras se negociaban rescates. Las operaciones de extracción de combustible requerían coordinación que involucraba a docenas de personas en cada operación significativa. Había ingenieros que diseñaban las tomas clandestinas, soldadores que las instalaban, vigilantes que monitoreaban los movimientos de las autoridades, conductores que transportaban el combustible y administradores que coordinaban la distribución y la cobranza. Esta división del trabajo reflejaba la sofisticación que el cártel había desarrollado a lo largo de años de operación, una estructura casi empresarial que maximizaba la eficiencia mientras minimizaba los riesgos para los elementos más valiosos de la organización. Las bodegas, donde se almacenaba el combustible robado, frecuentemente, estaban ubicadas en propiedades rurales, alejadas de las miradas curiosas, ranchos que desde afuera parecían operaciones agrícolas o ganaderas normales, pero que en su interior albergaban tanques de almacenamiento con capacidad para miles de litros. Estas propiedades también servían como centros de operaciones donde los líderes del cártel podían reunirse, donde se guardaban armas y vehículos, y donde se procesaban otras actividades criminales que complementaban el negocio principal del huachicoleo. El secuestro se convirtió en una fuente importante de ingresos para el cártel Santa Rosa de Lima, especialmente cuando las operaciones de huachicoleo enfrentaban dificultades debido a la ofensiva gubernamental contra el robo de combustible. Las víctimas típicamente eran empresarios locales con capacidad de pagar rescates significativos, personas cuyo secuestro podía generar cientos de miles o millones de pesos, que compensaban las pérdidas en otras áreas del negocio. La empresaria de Apaseo el Alto, que fue rescatada durante el operativo que capturó a El Marro, era un ejemplo de este tipo de víctima, retenida en una casa de seguridad mientras sus familiares o su empresa negociaban su liberación. La extorsión sistemática también formaba parte del portafolio de actividades del cártel. Comerciantes, transportistas y agricultores de la región eran obligados a pagar cuotas regulares a cambio de protección, un eufemismo que significaba simplemente que el cártel no les haría daño mientras pagaran. Quienes se negaban a pagar enfrentaban consecuencias que iban desde amenazas verbales hasta la destrucción de sus propiedades o, en casos extremos, el asesinato. Este sistema de extorsión proporcionaba ingresos regulares y predecibles que complementaban las ganancias más variables del huachicoleo y del secuestro. Los ranchos que la familia Yepes controlaba en la región de Juventino Rosas eran más que simples propiedades rurales. Eran centros de operaciones donde se coordinaban actividades criminales, donde se almacenaban armas y drogas, y donde los líderes del cártel podían reunirse con relativa seguridad. El Marro era conocido por su afición al ganado fino, una pasión que combinaba con sus actividades criminales y que le proporcionaba una fachada de ganadero respetable. Las autoridades documentaron que la familia Yepes había comprado ganado de raza Brahman y Cebú al exgobernador de Chihuahua César Duarte, transacciones que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó como parte de las operaciones de lavado de dinero del cártel. La estructura del cártel Santa Rosa de Lima reflejaba las características de su fundador. Era una organización familiar donde los hermanos, primos e hijos del líder ocupaban posiciones de confianza. Rodolfo Juan Yepes, hermano del Marro, participaba en las operaciones financieras del grupo. Karen Yepes, hermana del líder, también estaba involucrada en transacciones que las autoridades identificaron como lavado de dinero. Y Luis Antonio, el Monedas, representaba la siguiente generación, preparado desde joven para eventualmente asumir el liderazgo que la captura de su padre había dejado vacante. La guerra entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación convirtió a Guanajuato en uno de los estados más violentos de México durante los años en que ambas organizaciones se disputaban el control del territorio. Había enfrentamientos en las calles de Celaya y de otros municipios. Asesinatos que se contaban por docenas cada mes.
y una atmósfera de terror que afectaba a comunidades enteras que quedaban atrapadas entre los fuegos cruzados. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, buscaba expandir su control hacia Guanajuato, mientras que el Marro y su cártel defendían lo que consideraban su territorio ancestral. Los orígenes del conflicto entre el cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG se remontan a la expansión de la organización de El Mencho hacia territorios que tradicionalmente habían estado bajo control de grupos locales. El CJNG, que había surgido como uno de los cárteles más poderosos de México, con base en Jalisco, buscaba controlar las rutas de tráfico y los mercados de drogas en estados vecinos, incluyendo Guanajuato. El Marro, que había construido su imperio principalmente alrededor del huachicoleo, se encontró enfrentando a una organización con recursos y capacidades que superaban significativamente a los suyos. La resistencia del cártel Santa Rosa de Lima al avance del CJNG fue más tenaz de lo que muchos anticipaban. A pesar de la superioridad de recursos de la organización de El Mencho, el Marro logró mantener el control sobre la región Laja-Bajío durante años, utilizando su conocimiento del terreno, sus redes locales de apoyo y tácticas de guerrilla que frustraban los intentos del CJNG por establecer dominio. Los videos de desafío que el Marro publicaba, dirigidos directamente a El Mencho, se convirtieron en virales, estableciendo una narrativa de resistencia que resonaba con quienes veían al CJNG como invasores externos. La violencia del conflicto afectó a comunidades que no tenían ninguna participación en las actividades criminales de ninguno de los bandos. Había civiles que morían en fuegos cruzados durante enfrentamientos entre sicarios. Había comerciantes que eran extorsionados por ambas organizaciones, obligados a pagar cuotas a quien quiera que controlara su zona en un momento dado. Y había familias que huían de comunidades donde la violencia hacía imposible la vida normal, desplazados internos que buscaban refugio en otras partes del estado o del país. Las estadísticas de homicidios en Guanajuato durante los años más intensos del conflicto contaban una historia de devastación. El estado, que históricamente había sido relativamente pacífico comparado con otros como Sinaloa o Tamaulipas, se convirtió en uno de los más violentos de México, con tasas de homicidio que superaban a muchos otros territorios afectados por el crimen organizado. Las morgues se llenaban de cuerpos, las fosas clandestinas se multiplicaban, y las familias buscaban a desaparecidos cuyo destino frecuentemente nunca sería conocido. La captura de El Marro en 2020 no terminó con esta guerra, sino que la transformó. Sin el liderazgo de su fundador, el cártel Santa Rosa de Lima perdió cohesión y capacidad, aunque no desapareció. Las células que continuaron operando enfrentaban ahora tanto al CJNG como a las autoridades, una situación que hacía su supervivencia cada vez más difícil. La captura de El Monedas y su posterior liberación ilustraban los altibajos de esta lucha, victorias tácticas de las autoridades que frecuentemente eran revertidas por decisiones judiciales que devolvían a los líderes criminales a las calles. La transformación del cártel Santa Rosa de Lima, después de la captura de su fundador, reflejaba patrones observados en otras organizaciones criminales mexicanas que pierden a sus líderes. Había fragmentación, con diferentes facciones compitiendo por el control de los recursos y de los territorios que antes estaban bajo un mando unificado. Había pérdida de capacidad operativa, ya que el conocimiento especializado y las relaciones que el Marro había construido no podían ser fácilmente replicados por sus sucesores. Y había vulnerabilidad aumentada frente a enemigos externos, particularmente el CJNG, que aprovechaba la debilidad del rival para expandir su control sobre territorios que antes habían estado fuera de su alcance. La presencia del cártel Santa Rosa de Lima en 9 municipios de Guanajuato, incluyendo Silao, Romita, Celaya, Tarimoro, Cortázar, Irapuato, Jerécuaro, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, se fue reduciendo a medida que el CJNG avanzaba y que las autoridades capturaban a líderes y operadores de la organización. Lo que había sido un imperio criminal, capaz de desafiar tanto a las autoridades
como a uno de los cárteles más poderosos de México, se convertía gradualmente en una organización acorralada, sobreviviendo en territorios cada vez más reducidos, mientras luchaba por mantener las operaciones que generaban los ingresos necesarios para su continuidad. El papel de Luis Antonio Yepes Cervantes, el Monedas o el Marrito, en este contexto era crucial. Como hijo del fundador, representaba la continuidad de la línea de liderazgo familiar que había caracterizado al cártel desde sus orígenes. Su juventud, apenas 22 años al momento de su captura, sugería que podría proporcionar el liderazgo de largo plazo que la organización necesitaba para sobrevivir y eventualmente recuperarse. Su detención, aunque temporal debido a la liberación judicial posterior, representaba un golpe a esas esperanzas de continuidad dinástica. La decisión judicial que ordenó la liberación de El Monedas en junio de 2024 generó debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia mexicano. Para las autoridades de seguridad que habían arriesgado vidas para capturarlo, la liberación representaba una frustración que cuestionaba el valor de sus esfuerzos. Para los defensores del debido proceso, la decisión de la jueza María del Refugio Castañeda Guillén reflejaba la aplicación correcta de procedimientos legales que protegen los derechos de todos los acusados, independientemente de los delitos que se les imputen. Esta tensión entre seguridad y legalidad es constante en el contexto mexicano, donde las capturas de alto perfil frecuentemente son seguidas por liberaciones que generan controversia. La salida de ese mundo fue una decisión que tomé cuando los riesgos de permanecer superaron cualquier beneficio que pudiera obtener. Ahora observo desde la distancia cómo la familia Yepes continúa intentando mantener lo que queda de su imperio, cómo las autoridades persiguen a los herederos del fundador y cómo las comunidades de Guanajuato siguen sufriendo las consecuencias de una guerra que no parece tener fin. La captura de El Monedas en San Antonio de Morales, en la tierra donde todo comenzó, representaba un capítulo más en una historia que continúa escribiéndose con sangre y con dolor. En febrero de 2025, las autoridades lograron la captura de Esmeralda N., identificada como la novia de El Marrito, en un operativo en la comunidad de Las Jícamas del municipio de Valle de Santiago. Junto con ella, fueron detenidas otras 4 personas vinculadas a una célula del cártel que operaba en los municipios de Cortázar, Valle de Santiago, Salvatierra y Yuriria. Según las autoridades, los detenidos estaban implicados en la agresión contra policías estatales en diciembre de 2024, donde 4 uniformados perdieron la vida en Uriangato, así como en enfrentamientos con autoridades federales y estatales en Yuriria. El Marrito, tras su liberación en junio de 2024, había sido señalado por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado como uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia de Coordinación Operativa de la nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen, conocida como CONFIA. Su condición de heredero del fundador del cártel y su participación activa en las operaciones del grupo lo convertían en un objetivo de alto valor cuya captura o neutralización representaría un golpe significativo a lo que quedaba de la organización. Esta es la historia del rancho donde capturaron al hijo del Marro en Guanajuato, una historia que comienza con la construcción de un imperio criminal basado en el robo de combustible y que continúa con los esfuerzos de la siguiente generación por mantener ese imperio funcionando a pesar de las capturas, las liberaciones y la guerra constante que define la realidad de uno de los estados más violentos de México. No es una historia con finales definitivos, sino una narrativa que continúa desarrollándose mientras las autoridades persiguen a los herederos de El Marro, y mientras estos herederos luchan por sobrevivir en un ambiente donde enemigos y autoridades los acechan constantemente. El futuro del cártel Santa Rosa de Lima permanece incierto mientras las dinámicas de poder en Guanajuato continúan evolucionando. El CJNG ha consolidado control sobre territorios que antes pertenecían a la organización de El Marro, pero las células que permanecen leales a la familia Yepes continúan operando en zonas reducidas, resistiendo tanto a los rivales
como a las autoridades. La liberación de El Monedas en 2024 proporcionó a la organización la posibilidad de reconsolidarse bajo el liderazgo del hijo del fundador, aunque las condiciones de su libertad limitaban su capacidad de acción, y las autoridades continuaban persiguiéndolo como objetivo prioritario. Las comunidades de la región Laja Bajío, que han vivido bajo la sombra del cártel Santa Rosa de Lima, enfrentan ahora un futuro donde la violencia podría continuar bajo diferentes formas. Si el CJNG consolida control total sobre el territorio, los patrones de extorsión y de dominio criminal simplemente cambiarán de manos sin proporcionar alivio a quienes sufren las consecuencias. Si fragmentos del cártel del Marro logran sobrevivir, la guerra entre facciones continuará afectando a civiles que no tienen participación en el conflicto. Y si las autoridades logran debilitar a todas las organizaciones criminales de la zona, el vacío de poder resultante podría generar nuevas dinámicas de violencia, mientras diferentes actores compiten por el control. Los ranchos de la familia Yepes, incluyendo la propiedad en Franco Tavera donde el Marro fue capturado y las tierras en San Antonio de Morales donde su hijo fue detenido, permanecen como testimonios físicos de un imperio que se construyó sobre el crimen y que ahora enfrenta su posible desintegración. Estas propiedades, que alguna vez fueron centros de poder donde se coordinaban operaciones que generaban millones de pesos, son ahora objetivos de cateos y de investigaciones que buscan documentar las actividades criminales de la familia y desmantelar las estructuras financieras que permitían el lavado del dinero obtenido ilícitamente. El legado de El Marro en Guanajuato es un legado de violencia, de corrupción y de destrucción que ha afectado a comunidades enteras durante más de una década. Pero es también un legado de resistencia a fuerzas que muchos consideraban invencibles. Una demostración de que incluso organizaciones locales pueden enfrentar a cárteles nacionales cuando tienen arraigo en sus territorios y cuando sus líderes están dispuestos a utilizar cualquier medio para defender lo que consideran suyo. Esta ambivalencia en el legado refleja las complejidades del crimen organizado en México, donde los criminales frecuentemente emergen de las mismas comunidades a las que después victimizarán. Que quien lea esto comprenda que detrás de las capturas y de las liberaciones hay dinámicas complejas de poder, de violencia y de supervivencia que las noticias solo capturan superficialmente. La familia Yepes construyó algo que ha demostrado resiliencia a pesar de los golpes que ha recibido. Una estructura que continúa operando aunque su fundador permanezca en prisión y aunque sus herederos enfrenten persecución constante. Y las comunidades de Guanajuato, especialmente las de la región Laja Bajío, donde todo comenzó, continúan viviendo con las consecuencias de un imperio criminal que se construyó en sus tierras y que no parece dispuesto a desaparecer a pesar de los esfuerzos por desmantelarlo. Mi exilio de ese mundo fue una decisión que tomé cuando los riesgos de permanecer superaron cualquier beneficio que pudiera obtener. Ahora observo desde la distancia cómo la historia del cártel Santa Rosa de Lima continúa desarrollándose, cómo las capturas son seguidas por liberaciones, cómo los narcobloqueos siguen paralizando carreteras cuando las autoridades golpean a la organización, y cómo las comunidades que conocí siguen viviendo bajo el peso de una violencia que parece no tener fin. El rancho donde capturaron al hijo del Marro es solo un punto en una geografía más amplia de dolor y de destrucción que abarca todo el estado de Guanajuato. Los jóvenes de las comunidades, donde el cártel Santa Rosa de Lima opera, enfrentan decisiones difíciles sobre sus futuros. Hay quienes son reclutados por la organización, atraídos por promesas de dinero y de poder que las oportunidades legítimas de la zona no ofrecen. Hay quienes huyen, buscando en otras ciudades o estados la posibilidad de construir vidas alejadas de la violencia. Y hay quienes simplemente intentan sobrevivir, navegando un ambiente donde las opciones son limitadas y donde las consecuencias de decisiones equivocadas pueden ser fatales. El sistema judicial mexicano, con sus liberaciones que frustran los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, refleja tensiones más profundas sobre el Estado de Derecho en un país donde el crimen organizado ha corrompido instituciones
y donde los procesos legales frecuentemente parecen desconectados de las realidades de violencia que las comunidades experimentan cotidianamente. La liberación de El Monedas bajo medidas cautelares, después de que su captura había costado la vida de un bombero y había desatado violencia en múltiples municipios, ilustraba estas contradicciones de maneras que generaban frustración entre quienes luchaban contra el crimen organizado desde posiciones tanto oficiales como ciudadanas. La historia que he contado aquí no es única, sino representativa de patrones que se repiten a través de México, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Michoacán y en otros estados donde el crimen organizado ha establecido dominios que rivalizan con el del Estado mexicano. Los detalles específicos del cártel Santa Rosa de Lima y de la familia Yepes son particulares, pero las dinámicas de poder, de violencia, de captura y de liberación, de narcobloqueos y de resistencia, son familiares para cualquiera que haya observado la guerra contra el crimen organizado en México durante las últimas décadas. Que esta historia sirva como testimonio de realidades que merecen ser documentadas y comprendidas, no para glorificar el crimen, sino para iluminar las condiciones que lo hacen posible, y que perpetúan ciclos de violencia que destruyen comunidades enteras. El rancho donde capturaron al hijo del Marro es un lugar con coordenadas específicas en la geografía de Guanajuato, pero es también un símbolo de dinámicas más amplias que continúan afectando a millones de mexicanos cuyas vidas son tocadas por la violencia del crimen organizado, de maneras que quienes viven en zonas seguras frecuentemente no pueden imaginar. El tiempo continuará revelando cómo evoluciona esta historia. Si el cártel Santa Rosa de Lima logra sobrevivir bajo el liderazgo de los herederos de El Marro, o si finalmente sucumbe ante la combinación de presión del CJNG y de las autoridades. Mientras tanto, las comunidades de la región Laja-Bajío seguirán viviendo con las consecuencias de decisiones que otros tomaron, atrapadas en una guerra que no eligieron, pero que define sus vidas cotidianas de maneras que quienes viven en paz no pueden comprender completamente. Esta es la realidad de Guanajuato hoy, una realidad que la captura del hijo del Marro en aquel rancho ilustró con claridad brutal, pero que continúa afectando a miles de personas cuyas historias nunca serán contadas con el detalle que merecen. El hijo del Marro, el Monedas o el Marrito, representa la continuidad de una dinastía criminal que ha marcado la historia de Guanajuato de maneras que tardarán generaciones en desvanecerse, si es que alguna vez lo hacen completamente. Su captura en aquel camino de terracería cerca de San Antonio de Morales fue un momento en una saga más larga que continúa escribiéndose mientras las fuerzas del orden persiguen a herederos que luchan por mantener lo que sus padres construyeron, perpetuando ciclos de violencia que parecen no tener fin visible. La sentencia de 60 años que el Marro recibió por secuestro agravado, con fecha de salida programada para 2082, garantiza que el fundador del cártel morirá en prisión. Pero su legado continúa vivo en los hijos y hermanos que mantienen las operaciones, en las comunidades que viven bajo la sombra de la organización que construyó, y en la memoria colectiva de una región que fue transformada por el imperio criminal que emergió de sus propias tierras.